Con vuestra venia, señor vicerrector. Muy buenas noches, distinguidos concurrentes. La Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro intitulado El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional sobre la necesidad de diseñar nuestro régimen político. Esta noche nuestra mesa de honor se encuentra integrada por el señor vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García, quien la preside. Acompañándole en la misma, el señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Ernesto Álvarez Miranda. El magistrado del Tribunal Constitucional y autor de la obra materia de presentación, doctor Pedro Hernández Chávez. Así como también acompañan en la misma el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Víctor García Toma, y el abogado constitucionalista Enrique Gersi Silva. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Rubén Jaime Torres Cortés, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. De los señores decanos de la USMP, doctor Carlos Cava Bergiu, decano de la Facultad de Odontología, doctor Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, así como también agradecemos la participación de Cristina Alzamora Rivero, rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Dando inicio al presente evento, tendremos la participación del doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, quien previamente haremos lectura de un resumen de su hoja de vida. Es abogado, docente universitario, jurista peruano. Fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno del expresidente Alan García y presidente del Tribunal Constitucional desde el 2005 hasta el 2006. Entre el 2023 y el 2024 fue representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito académico es catedrático de la unidad de posgrado en los cursos de Derecho Constitucional Comparado y Derecho Constitucional Laboral en la Universidad de San Martín de Porres. Entre sus obras destacan Introducción al Derecho, Democracia, Organizaciones Políticas y Control Parlamentario, Legislativo y Ejecutivo del Perú, la Constitución y el régimen económico en el Perú, entre otros. Tiene diversos doctores honoris causa en las siguientes universidades: en la Universidad de Los Ángeles Chimbote, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de la Amazonía, entre otros. Sin mayores preámbulos, invitamos al doctor Víctor García Toma. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer a los organizadores de este importante evento académico por la oportunidad que me brindan de poder expresar algunas consideraciones sobre esta obra de suyo importante. Y mis respetos al señor vicerrector, al señor decano y, por cierto, a cada uno de ustedes. En un tiempo de fronda, de falsos cultores y pretendidas respuestas pueriles, aparece con luminosidad el libro de Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de la Universidad San Martín de Porres. El texto intitulado El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional, describe y plantea problemas y opciones que permiten encauzar las vías de solución a una fórmula gubernamental juzgada a la luz de su implementación como desgajado, incoherente, claramente desarreglado de cara a la estabilidad política, la gobernabilidad y la gobernanza. Atrapado por la primaria imperfección institucional, el autor describe cómo los procesos de reforma, interesados en rescatarlo para hacerlo adecuado y útil a nuestra compleja realidad política, solo han conseguido acentuar cada vez de manera más intensa sus efectos. Los errores tras errores se aparecen como sombras de las sombras, en donde el realismo con ingenio
y las búsquedas de soluciones signadas por la adecuación funcional se pierden por el culto a la imitación y el trasplante de instituciones montadas sobre otras instituciones adscritas a modelos diferentes. A contracorriente de lo que señala Pedro Hernández Chávez, de consolidar un modelo claro, definido, inequívoco y articulado, nos hemos entregado, arrastrados por nuestros gustos culinarios, al sancochado jurídico, la papa rellena normativa y el arroz con mango institucional. Entiendo que la posición del autor es meridianamente clara. En el presente marasmo institucional, el claro desconocimiento de los efectos que el modelo produce por las reformas introducidas a lo largo del tiempo han acentuado ese desequilibrio interorgánico, el fomento de una democracia débil y una canija actividad de control. Y a mi entender, ha generado un desencuentro entre la ciudadanía con las instituciones constitucionales. La propuesta de asumir a plenitud el presidencialismo puro es asumida con consistencia y rigor histórico, pero además académico. Esta debe ser tomada en cuenta para un debate serio y versado. Esperemos que las opiniones convergentes o divergentes provengan de voces intelectualmente calificadas. Así como la arquitectura, la pintura y la escultura es el terreno de los artistas, en el campo del derecho constitucional, las puertas de discusión están abiertas para expertos como Pedro Hernández Chávez. La grafitería y la mecánica jurídica tienen otros espacios que no deben ser cerrados, pero sí claramente demarcados. A la espera de ese tiempo de reflexión orgánica, llegué de inmediato a la lectura de este texto que ha suscitado en mí un diálogo incesante entre las consideraciones del autor, el ávido lector y la realidad presente. Escrito con sencillez, y eso es muy importante, pero sin mengua de ser docto, ha hecho uso de calificadas y profusas fuentes informativas, en donde se denota el culto a la pertinencia y la actualidad académica. Su versación y pleno dominio de las instituciones, categorías, conceptos e íter histórico del derecho constitucional se percibe a lo largo de todo el texto, lo cual indica una inclinación indeleble con el estudio, la laboriosidad y la constancia por la superación académica. Dicho sea de paso que eso también aparece en su labor como miembro del Tribunal Constitucional y lo acabamos de ver con una muy importante sentencia que marca un nuevo hito en la historia de nuestro tribunal como elemento de composición de las adversidades que la historia y el tiempo presente nos ponen a veces en juego. Entregar un buen libro al público lector implica que su autor se ha dado el tiempo de acreditar inteligencia, conocimiento, redacción fina, pero a la vez sencilla y, lo más importante, pasión magisterial. Esta es la impresión que me ha dejado el nuevo texto de Pedro Hernández Chávez. Corroboro lo que alguna vez me señaló un viejo librero. Un buen libro es aquel que se abre con expectación, nos impele a descascarar la pulpa de sus ideas y se cierra con gratitud y reconocimiento de habernos prodigado provecho. Yo doy fe, en mi caso, que el libro de Pedro Hernández Chávez me ha dejado ese legado intelectual. El autor, entrando en materia, en una de las vertientes que plantea, nos habla de la necesidad del rediseño de nuestro régimen político tras diagnosticarlo como un neopresidencialismo disfuncional. Esto es, como una estructura gubernamental afectada por la alteración, la deficiencia o el inadecuado desempeño y diseño de las relaciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ergo es la expresión de lo impropio, lo meramente formal o de aparente positividad. El autor, más allá de la responsabilidad de los autores políticos, principalmente de los presentes desde el año 2016, entiende que la combinación de instituciones provenientes del constitucionalismo europeo y el americano
han producido esta crisis de disfuncionalidad como consecuencia de su inadaptación a una realidad particular y concreta como la peruana. Así, en simbólica conflagración frontal unas veces o en Guerra Fría en otras, los hechos y los textos son la historia de la República del Perú, tal como se deduce del libro de Pedro, como la tesis y la antítesis de una lógica exorcizantes. La realidad ha ido perfilando periodos ensombrecidos, convulsiones anárquicas, tumultos, motines y hasta despreciables autocracias. A cambio de ello, históricamente se acredita documentos constitucionales que nos dejaron utopías gubernativas vehementes y además fervores obcecados, en franca rebeldía al respeto de la ley y al decoro en la administración pública. En medio de esa realidad aparecen sin cesar la hipocresía legislativa y el alegre deporte del trasplante y la copia de instituciones jurídicas extrañas a nuestra identidad y a nuestro modo de ser. En resumen, fruto de nuestro constitucionalismo, algunos de nuestros gobiernos solo llegaron a plantear catecismos llenos de dogmas republicanos y listines de promesas, pero sin creyentes ni adeptos convencidos. Nuestra historia es la prueba indubitable que no es posible la gobernabilidad, ni la estabilidad política, ni la vigencia capaz de las instituciones constitucionales, porque tenemos normas que prevén un modelo de país diferente. A contracorriente de las exigencias de la realidad, en alegórica lucha incesantes, los hechos y los textos se han enrumbado por horizontes diferentes. En ese cuadro, en donde se concibió el temprano divorcio entre las reglas constitucionales y las conductas de los gobernantes y los ciudadanos, apareció siempre la crisis. La inestabilidad política ha sido nuestro sino y nuestro destino, y buena parte de dicha responsabilidad le cabe al ilusionismo constitucionalista de los políticos y los legisladores. Don José de la Ribagüero, con aguda rotundidez, en alguna ocasión afirmó que en el Perú la producción escrita no es más que ecos de ecos y reflejos de reflejos. El libertador Bolívar alguna vez dijo: no dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser apropiadas para los pueblos, que es una gran causalidad que los de una nación puedan convenir a otra, que es evidente que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su extensión, al género de vida de los pueblos, referirnos al grado de libertad que la Constitución pueda sufrir, a la religión de sus habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su minería, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales. Aya de la Torre hablaba de los virreinatos del espíritu y del colonialismo mental. E incluso hasta Raúl Porras Barnechea decía: Perú, país del trasplante y la copia. El libro de Pedro Hernández, por cierto, va más allá de lo que he señalado. Hace una crítica profunda a las instituciones que hoy conforman lo que se llama, lo que tú has señalado, el neopresidencialismo disfuncional. Pero yo he querido hacer referencia a esta parte del texto de Pedro porque creo que el problema central de nuestro país es que no nos hemos mirado a nosotros mismos, no hemos tenido la responsabilidad y la guía de mirarnos en el espejo para saber quiénes somos y de esa frase poder determinar qué queremos ser. Simple y llanamente hemos entendido que lo bueno de afuera tiene que ser lo bueno de adentro. Y es en ese contexto que estamos sufriendo desde hace un buen tiempo la larga crisis en las que hoy nos debatimos. Probablemente en el corto tiempo no sea posible llegar a lo que Pedro y lo que muchos de nosotros quisiéramos, una reforma de las estructuras, sobre todo las de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, porque las circunstancias políticas no nos acompañan. Pero eso no debe impedir que se profesen ideas, se planteen conceptos y se generen las bases para que en el momento adecuado tengamos ese arsenal de ideas, ese arsenal de conceptos que puedan redefinir nuestro modelo constitucional
ajustándolo a la manera de un sastre. Que no tengamos que colocarnos los zapatos del muerto, ni como sucede muchas veces entre las damas, colocarnos un chalo o una cartera que a veces no encaja con nuestra estructura corpórea. Necesitamos reconocernos como somos y vivir como realmente queremos y debemos vivir. Creo que ese es uno de los grandes méritos de Pedro. Este es su segundo libro. El primero es tan bueno como el primero, y eso deja constancia de que estamos frente a una figura protagónica en los próximos años del constitucionalismo peruano. Y nos orgullece a todos que sea de esta casa de estudios y que esté bien, dejando bien en alto el pendón sanmartiniano. Y creo que ya le corresponde el orgullo sanmartiniano, señor decano. Así que, ya lo tuvo ya. Muy bien. Hay que repetirlo para que no nos olvidemos. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables. A continuación, tendremos la participación del doctor Enrique Gersi Silva, quien formulará los comentarios al libro materia de presentación, previamente un resumen de su hoja de vida. Abogado por la Universidad Católica del Perú, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Universidad de Lima de 1986 al 2020, así como también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Miembro y fue diputado de Lima desde 1990 a 1992, coautor de El otro sendero con Hernando de Soto. Sin mayores preámbulos, invitamos al doctor Enrique Gersi Silva. Quiero en primer lugar agradecer enormemente por esta invitación, señor vicerrector, señor decano, profesor Hernández, estimados amigos, colegas todos. Para mí es un gran honor estar esta noche con ustedes para intercambiar algunos puntos de vista y reflexiones que nos plantea la importante publicación que ha hecho el profesor Hernández respecto de nuestro sistema político. Digo importante porque este libro, grande, notorio, es un libro que se compone, diría yo, básicamente de dos partes. El primer tomo es un resumen erudito de gran cantidad de información y descripción respecto de las características del sistema político peruano. Y el segundo da un paso más allá. Podríamos decir que trata de desarrollar desde un punto de vista crítico cuáles deberían ser las reformas necesarias para adecuar a los tiempos contemporáneos nuestro sistema constitucional en materia de sistema político. El diagnóstico que hace el profesor Hernández no puede ser más adecuado. Lo ha mencionado hace unos minutos el doctor García Toma. Habla de un presidencialismo, semipresidencialismo disfuncional. ¿Por qué es disfuncional? Muy interesantemente, describe el profesor Hernández que él encuentra la disfuncionalidad esencial de nuestro sistema político en lo que él llama la tetrainstitucionalidad de la presidencia. ¿Qué es esto de la tetrainstitucionalidad? Dice el profesor Hernández que el presidente en el Perú es simultáneamente, aquí lo disfuncional, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la administración pública, cabeza de la administración pública y comandante supremo de Fuerzas Armadas y policiales. Tetrainstitucional, 4
instituciones, encabeza simultáneamente 4 instituciones. Y se pregunta, a lo largo de vastas páginas, si hay aquí o no contradicciones. Él encuentra muchas. Para empezar, el ejercicio simultáneo de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Porque si fuera pleno, y es ahí lo semipresidencial y lo disfuncional de nuestro régimen constitucional en materia política, por ejemplo, señala el doctor Hernández que el régimen de responsabilidades no se alinea con esta tetrainstitucionalidad ejercida por el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es absolutamente irresponsable. Estamos en tiempos donde justamente se discute esta materia, pero políticamente lo es. Mientras que los fusibles, así los califica el profesor Hernández en su texto, son los señores ministros. Casi mártires, lo llama mártires, entre comillas. ¿Por qué? Porque los que están llamados a morir en el campo de batalla, metafóricamente, de la vida política, son los señores ministros. Y el presidente no. El sistema está hecho de tal forma que el que muere es el ministro, aún el gabinete. Hay distintas formas de responsabilidad que él lista y clasifica como disfuncionales entre sí, que constituyen una afectación a las características del presidencialismo. ¿No? En esto, por ejemplo, todas las formas de responsabilidad que conocemos en nuestra Constitución, ¿no? La responsabilidad del Consejo de Ministros, la responsabilidad de cada ministro, el voto de investidura, la censura y las interpelaciones, el voto de confianza, tan polémico también que ha merecido distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, son distintas maneras de hacer responsables a quienes no son la cabeza del sistema. Y encuentra el profesor Hernández aquí un problema profundo. No es anecdótico, es un problema institucional profundo que tiende a la permanente inestabilidad. Esta es una tesis que recorre los 2 tomos. Yo encuentro que el profesor Hernández sostiene que por definición el sistema político peruano va a ser siempre inestable, tal como está redactado en la Constitución del 93. Porque hay tensiones, hay pulsiones institucionales profundas que están en el propio diseño constitucional y que la vida política cotidiana de los últimos 30 años han agudizado al punto de convertirse en algunos casos en notorios enfrentamientos entre poderes. Considera también nuestro autor que la no reelección, la elección en segunda vuelta del presidente y en primera del Parlamento son otros elementos de disfunción, porque siempre el presidente va a corresponder a una constituencia, a un electorado distinto que la mayoría congresal. Máxime ahora, esto no está desarrollado de esa forma, lo añado, que tenemos un Senado, además un Senado todopoderoso. En la práctica podríamos afirmar que con el diseño constitucional reformado y la restauración del Senado, este Senado además con un origen extraño, porque no solo es nacional, tiene también lista regional, estamos pasando de un Congreso en el cual se gobierna con 67 a un Congreso en el cual se gobierna con 31, con lo cual se refuerza la tendencia hacia un semiparlamentarismo, es decir, se disminuye, se agrava la disfuncionalidad del semipresidencialismo señalado por el profesor Hernández. Y el profesor Hernández desarrolla también de una manera muy elaborada el tema de la vacancia, el concepto tan polémico de la vacancia por incapacidad moral. Y él encuentra ahí otra tensión institucional. Tal como está diseñada la incapacidad moral o la
vacancia por incapacidad moral. El profesor Hernández encuentra que eso va a ser siempre un tema de enfrentamiento, porque es la única manera efectiva, políticamente efectiva, de echar a un presidente. Tan es así que en los últimos años tenemos varios casos de vacancia. Y eso no es usual. Los sistemas institucionales comparados tienen procedimientos de impeachment que son diferentes a nuestro procedimiento, a nuestro sistema de vacancia por incapacidad moral, donde la causal es tan amplia que podría imputarse al presidente prácticamente por muchas cosas muy complejas y diferentes. Y finalmente, también como parte de su caracterización del presidencialismo disfuncional, anota, y esto en el Perú tiene una historia que recordar, que el presidente en el Perú necesita autorización de viaje, lo cual también es una característica bastante singular, que siendo supuestamente todopoderoso, jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo, cabeza de la administración pública, sin embargo, él necesita una autorización para poder abandonar el país. El doctor Hernández se atreve a dar un paso adicional, como les decía. No es un trabajo meramente descriptivo, no hace una descripción positiva, dirían los profesores de economía, de las cosas tal y como son. Él se anima a buscar las cosas tal y como deben ser, hace un análisis normativo, qué piensa que debe ser. Y esta es tal vez la parte más fascinante de su libro, el segundo tomo, donde levanta las banderas de un presidencialismo que él llama puro. Y en una crítica muy seria de los avances parlamentaristas que han existido en el Perú en los últimos años, de los sistemas comparados, de la experiencia histórica de nuestra propia república, las distintas constituciones a lo largo del tiempo, y llega a la conclusión que el Perú debería avanzar a una reforma constitucional, a una reforma de nuestro régimen político que refuerce realmente la figura presidencial y que vayamos a un presidencialismo puro. Él piensa que las características de este presidencialismo disfuncional son muy delicadas, porque da la impresión que el presidente tiene toda la autoridad, pero en la práctica eso no ocurre. Porque en las últimas décadas lo que ha estado pasando por distintas crisis políticas y precisamente al existir esta elección en la cual se ha dividido los momentos, el Congreso se elige en primera vuelta, el presidente en segunda, dando la apariencia de una gran autoridad, el presidente en el fondo tiene una gran debilidad política, una gran fragilidad. Y se habría estado produciendo la paulatina adopción de distintas instituciones del parlamentarismo y prácticas del parlamentarismo. Le es muy difícil a un presidente gobernar sin asegurar algún nivel de mayoría en el Parlamento. Y de esa forma se encuentra sumamente limitado. Hay una característica más que omití. En el Perú el Congreso puede vencer el veto presidencial, la observación presidencial con una votación, cosa que en otros sistemas políticos no ocurre. Hernández en este contexto dice, ¿no es cierto?, que es indispensable enfrentar directamente el problema, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. La consecuencia de esto es política, se llama inestabilidad. No funciona. Crisis institucional. No hay equilibrio de poderes, hay enfrentamiento de poderes. No necesitamos repetir en esta sala con personas tan notables, magistrados, profesores, grandes abogados y catedráticos universitarios y estudiantes, todos los enfrentamientos institucionales que estamos viendo, cuando salen fiscales y jueces y dicen que no van a obedecer leyes o sentencias, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional, y a uno llega a pensar, ¿no es cierto?, que realmente estamos en un problema grave de afectación al Estado de Derecho. Creo que el libro del profesor Hernández es una llamada de atención. No es un libro de divulgación, es un libro para estudiar,
Es un libro profundo, es un libro importante, es un libro complejo. Creo yo que es uno de los textos más importantes de las últimas décadas en materia de derecho constitucional en el Perú. Y creo que debe ser leído así. Y debe ser leído además, en el tono erudito, del estudioso, como el político comprometido que hay implícito en el autor. Cuando uno desarrolla una magistratura, una alta magistratura como la que tiene nuestro autor, ejerce un cargo político y es parte del sistema democrático. Eso se nota en el texto. Es el texto de una persona que no ve el sistema político de lejos, ve el sistema político de adentro, no solo como intérprete, lo ve como estudioso y como preocupado porque funcione como un defensor de la democracia, como un partidario claro y evidente de las instituciones del Estado de Derecho. Por eso es tan fascinante este texto. He tratado de leerlo completo. Hay páginas realmente importantes. Creo que la contribución del profesor Hernández va a ser duradera en el tiempo. Ha hecho un trabajo profundo de análisis y revisión de distintos problemas que debe llamarnos a todos profundamente a la reflexión y al análisis. Pocas veces se publican libros con la profundidad del texto del profesor Hernández. Yo quisiera invitar a todos ustedes muy vivamente a leerlo. Creo que va a ser una experiencia importante, vamos a aprender muchísimo de la cantidad de conocimiento que he reunido en estos 2 tomos y sobre todo, y lo más importante, vamos a participar de un debate inextinguible, que es el debate por la libertad, por los derechos, por el Estado de Derecho y por un Perú mejor, que es el que todos aspiramos. Nuevamente, muchas gracias, profesor, por esta obra. Saludamos la presencia del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. A continuación, tendremos las palabras del autor de la obra materia de presentación, El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional. Previamente, una breve lectura a su hoja de vida. Abogado, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Washington College of Law, de American University, Estados Unidos. Es un profesional especializado con amplia experiencia en sector público y privado. Es catedrático universitario en materias vinculadas al derecho constitucional y la ciencia política en estudios de pregrado y posgrado de diversas universidades del país, así como de la Academia de la Magistratura. Es autor del libro El control del poder en el Estado constitucional, fundamentos para una teoría integral del control constitucional. Asimismo, ha escrito y publicado diversos artículos en revistas especializadas, habiendo realizado también investigaciones en materia de derecho constitucional que forman parte del repositorio institucional de la USMP. Es miembro fundador del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres desde el año 2011 y entre los años 2018 y 2023 fue su presidente. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, habiendo sido incorporado en octubre del 2021. Actualmente es miembro del Tribunal Constitucional. Sin mayores preámbulos, invitamos al doctor Pedro Hernández Chávez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor vicerrector. Querido señor decano, buenas noches. Maestro Gersi, maestro García Toma, muchísimas gracias. Señores decanos, invitados, gracias por acompañarnos. Señora decana invitada, gracias.
apreciado amigo y colega Gustavo Gutiérrez, muchas gracias, y en general público presente. Indiscutible para mí es un honor estar aquí por varias razones. Solo quiero destacar una: estar en su casa de estudios y que su casa de estudios te permita publicar una obra es para mí un privilegio. Yo agradezco profundamente a la universidad por haberme dado esta oportunidad de que mi tesis de maestría, hecha libro, ahora pueda ser una obra que forme parte del repositorio de esta universidad. Es difícil hablar de tu propio libro después que lo han hecho dos egregios comentaristas como los que me han antecedido. Poco es lo que tengo que decir. Tal vez resumir en primer lugar que es una inquietud que, como bien lo dijo el maestro Gersi, en el fondo está hecha con una visión política. Pero una visión política que probablemente es la que deberíamos tener todos, en esa acepción más pura, que supone hablar de polis como lo comunitario y lo que debe merecer nuestra preocupación general como ciudadano. Más allá de los cargos y las investiduras que podamos detentar, creo que siempre es importante no perder de vista que el Estado de Derecho se construye todos los días y que la democracia debe consolidarse con cada acto. Y la tesis del libro trata, en el fondo, de reflexionar eso. Cuánto nuestro diseño institucional, cuánto nuestro diseño normativo, cuánto de esa perspectiva constitucional plasmada en los diversos textos fundamentales ha generado mucha de la inestabilidad que en los últimos tiempos vivimos. El planteamiento humilde es que mucho, porque evidentemente, y tal vez esto es probablemente la principal idea, y probablemente para algunos también la principal crítica a la obra, lo que cuestionamos es haber partido de un modelo presidencial inicial del siglo XIX, en los albores de la República, y haber en el camino buscado controlar los excesos de los actores políticos, cometiendo el error de no recurrir a los propios mecanismos del modelo, e incorporando y trasplantando instituciones de otros regímenes. Y claro, aquí la gráfica del reloj nos puede permitir tener una idea clara de lo que queremos decir. Tú a un reloj de una marca A no le puedes poner una pieza de marca B, porque evidentemente no funciona. Y claro, la idea no es que sea un reloj suizo, pero por lo menos uno japonés, que permita dar bien la hora, que nos llegue, permita llegar con puntualidad. Y creo que eso es lo que nuestro sistema político no ha hecho. Creo que en los últimos tiempos, más allá de los buenos deseos, nos hemos visto, digamos, en el medio del año 2016, de mecanismos que hasta hace 20 años en el derecho constitucional no eran muy comunes. Hace 20 años en un país lamentablemente, digamos, abatido, flagelado, perdón, más que abatido, flagelado por esta miseria del terrorismo, muchos nos preocupamos por defender derechos fundamentales y eso estuvo bien, tuvo su enorme época. Sin embargo, del 2016 hasta acá hemos venido cambiando un poco el lenguaje, la cotidianidad constitucional y la cuestión de confianza, la incapacidad moral permanente, la disolución parlamentaria, pasaron a ser conversación de todos los días. Y claro, a muchos de los constitucionalistas nos agarró un poco de sorpresa, porque tuvimos que empezar a dar soluciones en el caballo. Es más, con todo respeto, nuestro propio Tribunal Constitucional, algunas instituciones se demoró mucho en procesarlas. Sobre la cuestión de confianza, hubieron 3 sentencias que se sacaron una tras otra porque no se terminaba de percibir la institución. Entonces, mi amigo Gustavo Gutiérrez suele hacer referencia mucho al pago a la tierra. Esta obra pretende ser un humilde pago de los constitucionalistas, o por lo menos de este humilde constitucionalista, al preocuparse por un problema que me parece que es grave y que deberíamos reflexionar. Obviamente la deuda no estará saldada, pero indiscutiblemente si el propósito del libro, que es además de poner en el tapete una problemática, genera una reflexión, yo creo que las aspiraciones que se han, digamos, vertido en él están cumplidas. Los invito a leerlo. Creo que podemos a partir de ahí empezar un debate interesante. De suyo, con mi querido señor decano, tenemos una posición discrepante sobre algunos de los modelos y eso es parte de la academia. Y como todo debate enriquecedor en la medida que se da con respeto y con altura. Muchísimas gracias, señor vicerrector. Muchas gracias al señor ingeniero Raúl Bao al ingeniero Chan por este apoyo y muchísimas gracias en general por la confianza de todos estos años de haber pasado de alumno a profesor
y hacer realidad eso que para muchos sanmartinianos es cierto. La San Martín es para toda la vida. Muchas gracias. A continuación, tendremos las palabras del vicerrector académico de la Universidad de San Martín de Porres, doctor Raúl Bao García. Gracias, buenas noches con todos. Señor doctor Ernesto Álvarez Miranda, decano de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Doctor Pedro Hernández Chávez, autor del libro que presentamos esta noche y magistrado del Tribunal Constitucional. Comentaristas de este magnífico libro, doctor Víctor García Toma y doctor Enrique Jersey Silva. Doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Doctor Rubén Torres Cortés, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Queridos docentes de nuestra universidad, señores decanos, queridos alumnos, sin duda los comentarios que hemos escuchado de este libro tan importante que hoy presenta el doctor Pedro Hernández nos abre la posibilidad de leerlo y explorar en él todo el aporte del doctor Pedro Hernández. Ya lo han explicado con el detalle que el tiempo les ha permitido a los dos comentaristas, que han hecho importantes reflexiones sobre el contenido de este libro tan importante. Yo quiero resaltar solamente una cualidad especial del autor, de Pedro Hernández, y que es que él siempre se ha mostrado como un profesional íntegro, dedicado, entusiasta, pero sobre todo fiel creyente de sus ideas. Y eso es importante porque esas ideas en parte las ha adquirido aquí, en su universidad, en su Facultad de Derecho, en nuestra alma mater. Y para nosotros es un orgullo presentarlo a él como un símbolo y como un egresado notable, como muchos que podemos darnos el lujo de mencionar o de reconocer en las distintas áreas del conocimiento que aportan a nuestro país. Creo, doctor Pedro Hernández, que este es el inicio de una prolija obra que permitirá que siga usted con su aporte, con su conocimiento, con su experiencia, sobre todo en el más alto órgano de defensa de la justicia, como es el Tribunal Constitucional, poder seguir acercándose sobre todo a la juventud estudiosa, que encontrará con mucho valor todo lo que podamos escuchar de sus grandes aportes. Por lo tanto, quiero felicitarlo, esta importante obra que, como digo, ya ha sido comentada. Los invito a todos ustedes, que son, sobre todo a los alumnos que se están formando en esta carrera tan importante, tan noble y tan significativa para ayudar a lo que todos queremos, el desarrollo sostenido de nuestro país. Un país sin leyes, un país sin defensa de los estados de los estados del derecho de las personas, un país sin una legislación que ayude a la población en todos los sentidos, realmente no podría aspirar a un desarrollo sostenido. De manera que los invito a leerlo, los invito a leer el libro, que seguramente en él encontrarán valiosísimos aportes, como lo ya comentados en esta noche. Felicitaciones, doctor Pedro Hernández, y muchísimas gracias a todos ustedes. Con las palabras de nuestro señor vicerrector académico, se da por finalizado la presentación del libro El modelo de gobierno peruano, un neopresidencialismo disfuncional.
agradeciendo a todos por su participación, así como también se les invita al brindis que se realizará en los exteriores del auditorio. Y los que deseen adquirir la obra presentada esta noche la podrán también adquirir en los exteriores. Muy buenas noches y gracias.